Ecuación de la parábola. Elementos. Vamos a dibujar primero una parábola, que es una gráfica de una función. ¿Listo? Ahí está mi parábola. Esa parábola está bajando aquí, miren, está bajando la parábola y quiebra y empieza esta ruta. Entonces, donde quiebra se le llama vértice. Vamos a trazar aquí un eje, ¿sí? Un eje que le voy a llamar eje de simetría. Eje de simetría. Dentro de ese eje de simetría se encuentra el foco. Por consiguiente, también se le conoce con el nombre de eje focal. Eje de simetría o eje focal. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en ese eje se encuentra el foco. ¿Por qué se le llama de simetría? Porque la distancia de este punto hacia este punto y la distancia de este punto hacia este punto son iguales. Voy a tomar aquí un punto. Trazo una paralela a esta. 90 grados aquí, perpendicular. Esta distancia de este punto hacia el eje de simetría y del eje de simetría hacia este punto son iguales. Por eso se le llama eje de simetría. Son iguales los puntos. La parábola nunca cierra. Esta continúa la parábola. Si la parábola cierra, ya no es parábola, se llama elipse. Entonces, esta parábola nunca va a cerrar. ¿Qué más sé de mi parábola? La distancia del vértice al foco va a tener un nombre. Se va a llamar P. La distancia del vértice A hacia el foco va a tener un nombre que se llama P. P minúscula. P va a ser parámetro de la parábola. Entonces, P es el parámetro de la parábola. La distancia del vértice al foco tiene un valor de P, se llama parámetro de la parábola. Ahora, aquí, a una distancia P, también a una distancia P del parámetro de la parábola, voy a tener aquí una recta que se va a llamar L. La distancia del vértice acá P y del vértice hacia la recta L también hay una distancia de P. Ahí se va a encontrar una recta L que se va a llamar recta directriz. Recta directriz. Listo. ¿Qué más debo saber de una parábola? Donde se encuentra el foco a una distancia P del vértice, yo voy a trazarle una perpendicular que le voy a llamar LR. Perpendicular, 90 grados. De más decir que las distancias son iguales. Ese LR se va a llamar lado recto de la parábola. Lado recto de la parábola. De la parábola. Listo. Ese lado recto de la parábola, LR, tiene un valor. Equivale a decir 4 veces P. Valor absoluto de 4P. Mi parábola tiene 4 posiciones. Esta es una posición. Mi parábola también puede tener esta posición. Mi parábola puede tener esta posición. O mi parábola también puede tener esta posición. Esas 4 posiciones. Si tiene esta posición, observen, yo le llamo a esto brazo de la parábola, y este brazo de la parábola está yendo allá. Sabemos que si va, de aquí está mi eje X y mi eje Y, aquí está el 0,0, el origen de coordenadas. Sabemos que de aquí para allá son positivos. Sabemos que del 0,0
0 para este lado son negativos. Sabemos que del 0 hacia arriba son positivos y de 0 hacia abajo son negativos. ¿Sí? Yo sé que hacia allá son positivos, hacia este lado son negativos. Sé que hacia arriba son positivos y sé que desde el 0,0 hacia abajo son negativos. ¿Sí? Muy bien. Mis bracitos de mi parábola se están abriendo para este lado, están yendo hacia ese lado, están yendo hacia el lado positivo, están yendo hacia el lado positivo. Por consiguiente, cuando se abre en este sentido va a ser positivo. Obviamente que si se abre en este sentido, mi parábola se abre en este sentido, va a ser negativo. ¿Por qué? Porque sus bracitos se están abriendo hacia este lado. ¿Están yendo hacia dónde? Hacia el lado negativo. Se están yendo hacia el lado negativo. Aquí, los bracitos se están abriendo hacia arriba. Es decir, están yéndose hacia arriba, hacia el lado positivo. Están subiendo hacia el lado positivo. Por consiguiente, aquí va a ser positivo. Y cuando se abre hacia abajo, miren, los bracitos de mi parábola se abren hacia abajo. Se abren hacia abajo. Cuando se abren hacia abajo, miren, ¿qué ocurre? Cuando se abren hacia abajo, están yendo hacia el lado negativo. Positivos, negativos. Están yendo hacia el lado negativo. Ahora, ese signo más me indica que el valor de P del parámetro de la parábola, el valor de P aquí, debe ser positivo, es decir, P debe ser mayor que 0. Aquí más, aquí menos. Este signo menos me indica que está yendo hacia acá. Este menos me indica que el valor del parámetro debe ser menor que 0 y todos los números menores que 0 son negativos. En este caso, el valor de P es positivo, es decir, debe ser mayor que 0. El parámetro es positivo, es mayor que 0. En este caso, el parámetro P, el parámetro de la parábola, es negativo. Entonces, todos los números menores que 0 son negativos. Ecuación ordinaria de la parábola. La ecuación ordinaria de la parábola necesita sí o sí su vértice de coordenadas h, k. Y la ecuación de la parábola son dos. Vamos a ver el primer caso. Es y menos k elevado al cuadrado igual a 4 veces p x menos h. La otra, x menos h, x siempre está relacionado con h, como no está trabajando en la circunferencia, es igual a 4 veces p y menos k. Y siempre está relacionado con k. Ahí están las dos ecuaciones de la parábola. ¿Cuándo utilizo esta y cuándo utilizo esta? En el primer caso, chicos, observen, me voy a fijar siempre aquí. ¿Ya? Y voy a decir, por esta X, voy a decir aquí que en este caso, el eje focal, por la X, es paralelo al eje X. En este caso, el eje focal, donde se encuentra el foco de la parábola, va a ser paralelo al eje Y. Entonces, el eje focal es paralelo al eje X, utilizo esta fórmula. Si el eje focal es paralelo al eje Y, utilizo esta fórmula. Estas dos ecuaciones que están viendo ahí, chicos, se llaman ecuaciones ordinarias de la parábola. Ahora vamos a hablar de la ecuación canónica de la parábola. En el caso de la ecuación canónica, sí o sí, el vértice tiene que ser el origen de coordenadas.
Es decir, h vale 0 y k vale 0. Entonces también voy a tener dos ecuaciones. Una va a ser la siguiente. Como k vale 0, voy a decir que y al cuadrado es igual a 4 veces p. Como h vale 0, ¿qué me queda? X. Y la otra va a ser esta. H vale 0, x al cuadrado es igual a 4 veces p. K vale 0, y menos 0, simplemente y. Aquí están las dos ecuaciones de mi parábola. Esto me va a indicar el eje X. Esto me indica el eje Y. Eje Y. Digo que el eje X es paralelo al eje focal. Digo que el eje Y es paralelo al eje focal. ¿Listo? Ya sé que es el eje focal, el eje paralelo, ¿no? El eje focal es donde se encuentra mi foco. Esta. Canónica cuando es el 0,0. Y cuando no es el 0,0, es la ecuación ordinaria. Y la ecuación ordinaria es esta, nada más, no la tengo que desarrollar. Y finalmente tengo la ecuación general. ¿Ya? Tengo la ecuación general de la parábola. La ecuación general de la parábola es cuando esta ecuación la voy a desarrollar y la igualo a 0. Desarrollando e igualando a 0, la primera, voy a tener cuadrado del primero. Luego, más, escribe en este orden, ax más by más c igual a 0. Resolviendo esto, cuadrado del primero, doble producto del primero, está con más, está con menos, pasa a este lado, lo igual a 0, ¿qué me va a quedar? Cuadrado del primero, x al cuadrado. Y lo escribo de esta forma, ax más by más c igual a 0. En el primer caso es eje focal paralelo al eje X. Eje focal paralelo al eje X. Y el otro será el caso contrario, ¿no? El eje focal es paralelo al eje Y. Estas son las ecuaciones que voy a utilizar.